Muy bien, buenos días chicas, de las que están en la virtualidad. Este es el último tema. Cerramos con los procesos psicosociales comunitarios. La semana pasada vimos ideología, habituación y naturalización. Estos son importantes porque son los procesos en los que uno se encuentra. Generalmente hay más, pero por cuestiones de tiempo son los únicos con los que pudimos trabajar, pero son los principales, y no solo en las comunidades sino en la vida cotidiana, en familiares, amigos, en el transporte público. Siempre nos encontramos con esa tríada de procesos encubridores, y mientras no nos digan nada, como psicólogos nos mantenemos calladitos, vemos, si parece interesante, de interés científico tomas nota. Pero cuando nos solicitan ayuda, cuando alguna comunidad, alguna persona, algún equipo deportivo, alguien, un vecino, un amigo, familiar, solicita ayuda, es necesario echar mano de otros conceptos, de otras estrategias, de otros procesos para combatir aquellos. No es un patrimonio exclusivo de psicología social, de psicología comunitaria. Se usa muchísimo también en psicopatología, en psicología clínica. A veces con otros nombres. Por ejemplo, esa de problematización, este proceso, es la herramienta fundamental con la que se trabaja en psicología social y en psicología comunitaria. Podría equivaler, salvo algunas diferencias, con el proceso de construcción mayéutica que se utiliza en psicología conductual, y podría corresponder con uno de los procesos con las estrategias de intervención que se hacen en psicología dinámica. Porque así se le cambian los nombres, pero en sí, de lo que se trata es de lo mismo. No hay que tenerle miedo al concepto, porque cuando uno lo menciona por ahí, no, tú lo que estás buscando problemas. No estoy buscando problemas, estoy problematizando una realidad que aparece invisible, que está privatizada, que debiendo ser pública, la mandaron por intereses ideológicos, la colocaron en el ámbito de lo privado. Y estoy tratando de colocarle el matiz de problema a una situación que tiene una persona en virtud de una falsa conciencia, sintiéndose mal, trabajando mal. Entonces no hay que tenerle miedo, se van a encontrar con eso también. No, tú lo que estás buscando problemas. No estoy buscando problemas, lo que estoy es destapando problemas, porque si no tiene sentido la intervención. Y liderazgo también. ¿Dónde lo vamos a poner? Vamos a ponerlo aquí. Vamos a hacer así. Todos se solapan. No es un ejercicio didáctico colocarlos así separaditos y un esquema de interrelación. Pero cuando uno va a la práctica, no ve así, esto es esto, y separa. Estás en una comunidad, entonces una persona te dice, ¿qué estás haciendo? Ya que ahorita estoy observando solo esto. Todos esos procesos están ocurriendo de forma simultánea. Lo que hay que sentarse con tranquilidad, a ver qué es lo que está ocurriendo aquí, tomar notas. Después uno se va, regresa, conversa con las personas de la comunidad, y ahí se va construyendo el proceso. Vamos a comenzar entonces con el proceso de desideologización. Si ideología, en términos como lo plantea Marisa Montero, la profesora Marisa, partiendo de la teoría crítica, si ideología es falsa conciencia, por un lado, el concepto que recuerden que les dije que parte de la idea de Marx y Engels en un libro que se llama La ideología alemana. Ahí ellos ponen clarito qué es ideología para ellos, que no es el conjunto de ideas, que no es la concepción de mundo y de hombre. Por eso es que muchas personas fallaron en la construcción del cuento, no lograron llegar al concepto de ideología. Si bien ideología es esa falsa conciencia por un lado, o, según Pablo Fernández, mexicano, es la privatización de lo público, para desideologizar hay que o colocar lo privado, destapar lo privado y hacerlo público,
o iluminar la falsedad con que las personas perciben su situación. Y de ahí viene el proceso de desnaturalización y deshabituación, que son una consecuencia. O de repente deciden ustedes desnaturalizar o deshabituar y consiguen desideologizar. No hay una receta de cuál va primero, cuál va después. Lo que pasa es que el peso teórico recae siempre sobre la ideología y la desideologización. En Marisa Montero, en Introducción a la Psicología Comunitaria, ella cita a Paulo Freire, educador brasilero, referencia obligatoria en el trabajo de comunidades porque él es uno de los pioneros, quizás el pionero, en el uso del concepto de problematizar. Voy a leerles algo textual que está en el libro, les puede servir para la última evaluación. Ya Freire comenzó a escribir en 1970, yo no había nacido y él estaba escribiendo y trabajando. Para él, abordar ese concepto abordar la estrategia desideologizadora, él construyó, o echó mano, acuñó una idea, una frase que después se convirtió en un constructo, un concepto, que se llama analfabetismo social. Impresionante, de verdad, este hombre cómo logró dar con la realidad en la que él se encontraba y cómo la describió a través del concepto. Fíjense, el concepto de analfabetismo social, Freire, 1970, 71 y 73, según Martín Baró, voy a corregir, la cita no está en Marisa Montero, sino en Martín Baró, Ignacio Martín Baró, Hacer para Transformar. No, Hacer para Transformar es de Marisa Montero. Ignacio Martín Baró, Acción e Ideología. Por eso es que está ahí el concepto, porque él es uno de los estandartes también del proceso de desideologización en América Latina. Dice Martín Baró, a propósito del analfabetismo social de Freire, alfabetizarse, aprender a leer, a escribir, a contar. Alfabetizarse, abro comillas, alfabetizarse no consiste sencillamente en aprender a escribir en papeles o a leer la letra escrita. Alfabetizarse es sobre todo aprender a leer la realidad críticamente y a escribir la propia historia. Aprender a leer la realidad. Quienes no saben leer la realidad, quienes no quieren leer la realidad porque están ideologizados, bien sea por la falsa conciencia o porque permanecen en el ámbito, porque han enviado a lo privado algo que tiene que ser público, son personas, aplicando este concepto, analfabetas sociales. Si regresan atrás a Psicología Social 1 y recuerdan el concepto de qué es lo social, van a ver que entonces un analfabeto social es una persona que no es capaz ni de construir significados, ni de decodificar significados, ni de plantearse interacciones subjetivas, la intersubjetividad para construir significados. Un analfabeto social. Sigo. Lo que importa, dice Martín Baró, no es tanto saber codificar y decodificar palabras ajenas, sino aprender a decir la palabra de la propia existencia, que es personal, pero sobre todo colectiva. Yo no dejo de utilizar esto en los trabajos de investigación que hago, en los ensayos, en los escritos, porque es que, como les digo, no voy a dejar de decir, en términos psicosociales, de psicología social, hunde sus raíces en la interacción de las personas con el entorno. El ejemplo que les di de la señora que era golpeada, o de una comunidad que tiene problemas para distribuir el agua potable, las bombonas de gas, para hacer disposición de desechos sólidos. Quienes no son capaces de considerar las situaciones de los demás, quienes no son capaces de tratar de intuir por lo menos lo que algo significa para otro, esas personas que generalmente uno llama, no, que es un egoísta, mira, que
le falta empatía. Todo eso puede ser cierto. Pero si ustedes quieren refinar el lenguaje psicológico, empezar a utilizar lenguaje psicológico, lenguaje psicosocial, la psicología social comunitaria, para ustedes ya eso deja de ser una persona egoísta, poco empática, no, es un analfabeto social. No puede construir significados, no lee la realidad, no lee la realidad de los demás. Y eso es una persona generalmente muy ideologizada, que camina con sesgos ideológicos que lo hacen pararse sobre una realidad que según él solo le compete a él. Y eso tiene las implicaciones son tan amplias que hasta puede llegar a escurrirse hasta trastornos de personalidad, y hablaríamos de psicópatas. Gente que no le importa los demás y le pasan por encima a quien sea con tal de conseguir los objetivos. Por eso es que este concepto es central en psicología comunitaria, en psicología social y en psicología en general. Continúa Martín Baró. Esto lo van a encontrar en Acción e Ideología, página 11. Y para pronunciar esa palabra personal, dice él, para pronunciar esa palabra personal y comunitaria, es necesario que las personas asuman su destino, que tomen las riendas de su vida. Y eso les exige superar la falsa conciencia. Ahí está. Porque luchar contra ese analfabetismo social es un asunto desideologizador. Y para lograr combatir ese analfabetismo social y desideologizar a las personas, hay que echar mano de la problematización. Solo cuando se lo piden. Si no se lo pidan, no lo hagan. Porque van a salir con las tablas en la cabeza, como decimos. Lo que les van a decir es: ¿quién te dijo que te metieras en mi vida? No seas entrometida. Cuando mucho, te lo dicen de buena manera. Porque van a tocar puntos dolorosos. Decirle a una persona que no está viendo la realidad como es, o que está siendo egoísta, o que está siendo parte de un conjunto de acciones que perjudican a otros, es algo que a la gente no le gusta escuchar, a menos que ustedes se los pidan y les digan: ayúdame con esto, ¿tú qué crees que estoy haciendo mal? Y entonces ustedes dicen: ¿estás seguro que quieres escuchar? Vas a destapar la caja de Pandora. ¿Seguro? Sí, seguro. Bueno, pam. O déjame ver bien qué es lo que estás haciendo, déjame intentar observar, pero solo si se los piden. Continúo. Voy a retomar el párrafo. Y para pronunciar esa palabra personal y comunitaria, no es una palabra solo personal, para pronunciar esa palabra personal y comunitaria, es necesario que las personas asuman su destino. Hazte responsable de lo que eres, de lo que quieres hacer, que tomen las riendas de sus vidas. Lo que les exige es superar la falsa conciencia, la ideología, y lograr un saber crítico, un saber crítico, cuestionador, que levante roncha, y lograr un saber crítico sobre sí mismos, sobre su mundo y sobre su inserción en el mundo. Martín Baró, página 11. Lo van a encontrar en Acción e Ideología y lo van a encontrar en El papel de psicólogo en el contexto latinoamericano. Analfabetismo social. Se pierde de vista ese concepto porque es cuando uno llega, cuando tiene enfrente un paciente, cuando llega a una comunidad, muchas veces uno no haya qué hacer. Porque como siempre lo voy a decir, aquí no hay recetas. Hay una aproximación metodológica, hay un protocolo. Y ese concepto de analfabetismo social ayuda a que uno de los primeros pasos conceptuales, el primer abordaje, ¿qué es lo que le está pasando a esa persona? ¿Será que esa persona está cayendo en este analfabetismo social? ¿Será que tiene un sesgo ideológico muy marcado? ¿O esta comunidad, qué es lo que pasa aquí? Y por ahí parte uno, y por ahí empieza, y escarbamos, alas un hilito, destapas una raíz, y por ahí se va. Así que, en dos platos, el proceso de desideologización
implica combatir la ideología, iluminar la falsa conciencia sobre la realidad que la persona estaba ocultando, o sacar lo público, lo privado, lo que es público, que está oculto en lo privado, sacarlo. Hay que destapar esa olla. Y para eso es muy importante, repito, indagar si se trata de una situación de analfabetismo social. La estrategia, después que nos damos cuenta, después que precisamos que debajo de ese proceso de desideologización o debajo de la ideología hay un sustrato de analfabetismo social, comienza el proceso de problematizar. Herramienta fundamental de trabajo en psicología social, en psicología conductual con otro nombre, en psicología dinámica con otro nombre, en psicología humanista con otro nombre. Problematización, ampliamente explicado por Marisa Montero en Hacer para Transformar, en Introducción a la Psicología Comunitaria, y en una obra que tienen ustedes también que se llama Teoría y Práctica de la Psicología Comunitaria. Para ella, página 129, abro comillas, en Introducción a la Psicología Comunitaria, el concepto fue introducido por Paulo Freire. Por eso les digo, si algún día van a trabajar en psicología comunitaria, si algún día van a hacer un trabajo de investigación, su tesis, una monografía, lo que sea, y tiene que ver con psicología comunitaria, con problematización, no puede dejar de estar presente Paulo Freire. Sería un pecado mortal no citarlo, y seguramente le va a quitar calificación. El concepto fue introducido por Paulo Freire, dice Marisa Montero, en el 1970, para oponerlo a lo que para él era la concepción bancaria de la educación, porque Paulo Freire es educador, y él dice, partiendo de esa concepción bancaria de la educación, que tradicionalmente el sistema educativo, por lo menos en Brasil, y aplica también aquí, las personas, los niños, jóvenes, adolescentes van a las instituciones deportivas, a las instituciones educativas, y reciben un conocimiento que después depositan en la mente como las personas depositan dinero en un banco. Y ese conocimiento se queda ahí muchas veces inútil, subutilizado. Es una concepción bancaria porque los conocimientos van y se colocan ahí, las personas los niños, los adolescentes van a clase, reciben una instrucción y guardan esa instrucción ahí, quién sabe si la utilizan después. Mucha de esa concepción bancaria se utiliza aún en sistema universitario, en ámbitos universitarios. Lo opone él, la concepción bancaria de la educación, el concepto de problematización, lo opone o lo utiliza para combatir la concepción bancaria de la educación, que consiste en absorber y guardar pasivamente. Ahí está la clave, pasivamente. Absorber y guardar pasivamente los conocimientos que ya están estructurados. Es una aproximación muy crítica porque, si recuerdan en unidades atrás, el kit de psicología social y de psicología comunitaria es considerar a las personas como seres activos, constructores de su propia realidad, de su propio destino. Por eso es que el concepto antes de analfabetismo social empuja a las personas a que se hagan responsables de su destino. Hazte responsable de tu destino. Construye tu propia realidad de forma activa, no pasiva. Un ser pasivo deja que lo conduzcan, que le digan qué hacer, cómo te vas a vestir, qué vas a comer, a qué hora vas a trabajar, qué vas a trabajar. Y en el ámbito educativo, qué vas a aprender, cómo lo vas a aprender. Lo que pasa es que el status quo es muy fuerte y no se ha podido lograr que esa concepción bancaria de la educación cambie. Pero lo que él propone es que las personas sean partícipes, los niños, adolescentes, universitarios, quienes sean partícipes en la construcción de su conocimiento, de alguna manera. Lo que es muy difícil, porque como les digo, el status quo no lo permite. El status quo, el establishment, como le dicen,
al establishment le conviene mucho que haya personas pasivas, que no piensen, que no cuestionen, que no critiquen, sumisas, sobre todo en este lado del planeta, bueno, no en todo el planeta, pero aquí se refleja mucho por la tradición judeocristiana del por mi culpa, por mi gran culpa, y entregarle todo a Dios, y yo soy sumiso ante el Señor. Eso es muy ideologizante también, y muy analfabetizante. Sigo. La concepción bancaria de la educación, que consiste en absorber y guardar pasivamente los conocimientos que ya están estructurados. Te la tienes que calar. Esto es así porque es así. No, que yo no estoy de acuerdo, es así. Si tú no lo repites, como dice el docente, no vas a aprobar. Son conocimientos que ya están estructurados. Esa es la concepción bancaria de la educación. Problematizar, dice Freire, es analizar críticamente el ser en el mundo. Ese es un concepto filosófico. El ser en el mundo, que Martin Heidegger, repito una y otra vez, no vamos a profundizar aquí porque yo no soy filósofo y me meto en problemas, en un libro que se llama Ser y Tiempo, les dice: el ser en el mundo. Y sin ser filósofos o filósofas, se le puede llegar en este momento, lo pueden utilizar porque la forma de ser en el mundo es la existencia, la manera en la que uno existe. ¿Dónde? En la vida cotidiana. En la vida cotidiana, ¿de qué manera? Construyendo significados. Siendo críticos, críticas. El fetiche este de teléfono tiene a las personas, sobre todo a los del grupo etario de ustedes, muy sumisas, muy mansitas, sumamente manipulables, maleables. Los contenidos, el interés que tienen muchas de ustedes, no digo de las que están aquí, de las personas del grupo etario de ustedes, se muestran muy sumisas, y eso tiene mucho de ideología. Y si tiene mucho de ideología, tiene mucho de analfabetismo social. Problematizar es contradecir. Miren, yo siempre le digo a la gente, sobre todo a las personas que me conocen, o que no me conocen, sino que de repente trabajan conmigo, o de alguna manera interactuamos, por lo menos en términos de tradiciones culturales, de manifestaciones culturales, el folclore venezolano, por un lado. Por otro lado, los films cinematográficos. Cuando yo me siento a ver una película, cuando estoy escuchando radio, cuando veo una noticia en televisión, cuando veo lo que sea, estoy problematizándolo, revisando, criticando, cuestionando. Por ejemplo, le estoy dando esto porque les doy este dato porque es la estrategia de problematización en carne viva. Por ejemplo, el folclore venezolano. A mí me pregunta, ¿te gusta la música tradicional venezolana? Sí, sí me gusta. ¿Te gusta esta? No me gusta. ¿Te gusta esta canción? No me gusta. ¿Te gusta este autor? No te gusta. ¿Te gusta esta canción? No me gusta. ¿No te gusta nada? No, sí me gusta. Me gustan las tradiciones venezolanas que no tienen en las letras machismo, alcoholismo y maltrato a los animales. Da la casualidad que esos tres contenidos, el folclore venezolano está cundido de esos tres contenidos. Y muchas veces hay canciones que se tornan asquerosas, pero nadie dice nada. Primero porque no se dan cuenta. Y entonces pasa a un proceso de ideología. Segundo, se dan cuenta, pero no dicen nada. Porque para recibir atención,
para ser aceptados en un grupo, es mejor quedarse calladito y no cuestionar y no problematizar, no criticar. Y entonces lo que tiene que ser público, lo esconden hacia lo privado, ideología. Y cuando me encuentro con cosas así, entonces voy en un carro con unos amigos y suena una canción y digo, quita esa broma, eso es una porquería. Ah, a ti nada te gusta, ¿cómo es posible? Pero escucha esto, mira. Y desarmo la letra. Hago un análisis de contenido rapidito ahí, un análisis del discurso, vamos a sacar lo simbólico. A los 3 minutos que la canción va por la mitad, tienes razón, no me había dado cuenta. O, no, yo no voy a escuchar canción contigo, pues entonces no, voy a terminar que no me guste nada. No quiero ver la realidad, asume tu destino, como dice Pablo Freire. Uno aprende a ver cosas que los demás no ven. Para eso te pagan, para eso después te van a pagar. Para que tú veas qué es lo que está pasando ahí, qué es lo que está oculto. Yo le digo, algún día voy a hacer un programa de radio. Algún día, no sé cuándo. Yo le digo la otra cara de las canciones, la otra cara. No es inventado por mí, es psicología social, es psicología comunitaria. Es esto, miren, lo acabo de decir. Es contradecir lo que se recibe. Contradecir lo que se recibe. Lo estatuido, lo establecido. Lo establecido y lo estatuido es lo que está naturalizado. Y que después de un tiempo de tanta naturalización se constituye en un hábito. Y que tiene sus raíces, las bases en la ideología. Contradecir lo estatuido, contradecirlo sin miedo. Pues para eso eres psicóloga. Si no, no vas a tener chance. No te van a contratar porque no, ella lo que hace es decirte lo que tú quieres escuchar, no lo que tú necesitas escuchar. O, como los clientes no te conocen, cuando una persona esté full de pacientes, oye, tengo una paciente aquí, pero no la puedo atender, ¿a quién se la mando? Se lo manda a Juanita. No se lo mande a Juanita, Juanita no le gusta decir las cosas como son. Entonces por eso le dije al principio, esto no es diseño gráfico, esto es difícil. Y si ustedes no hacen contacto, no agarran, no se empapan, no logran engranar con el espíritu profundo de la psicología, es muy difícil que ejerzan. Porque nadie va a buscar a ustedes. Porque todo el tiempo andan por las ramas, les da miedo decirle una cosa a una persona. ¿Entienden eso? Hay que desafiar lo estatuido, contradecirlo. Por ejemplo, nosotros conocemos más, en general el país, conoce más a Vitico Castillo que a Paola Montero. Y ustedes escuchan las canciones de Vitico Castillo y todo el mundo está contento con Vitico Castillo. ¿Quién? Vitico Castillo. Paola Montero, una pianista venezolana, está en Europa, súper exitosa. Y ustedes escuchan la canción de Vitico Castillo, si la escuchan con buen oído, con oído crítico, cuestionador, de psicólogo. Es alcohólico. Un alcohólico de manual, no yo diga. De manual de alcoholismo, un canadiense que se llama Jelinek, que dice alcoholismo alfa, alcoholismo beta, alcoholismo tal. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a llamar alcohólico a una persona, un viejito que anda como con 4 perritos atrás, sucito, con un saquito de lata y desbaratadito. No, eso es una forma de alcoholismo, que ya está en el tope de casi de la indigencia o la discapacidad, pero hay niveles de alcoholismo. Y ese Vitico Castillo es un alcohólico. Y eso es lo que se traduce, lo que se permea después a la sociedad venezolana. Y todo el mundo aplaude. Por favor. Eso hay que cuestionarlo, criticarlo, sacarlo de lo público, colocarlo en lo privado, sacarlo de lo privado y colocarlo en lo público, desideologizarlo a través de la problematización. Que alguien diga, y de lo que todo el mundo se ríe. Por eso hay que ver, escuchar, ¿qué significa? Mira lo que este tipo dice aquí, ¿qué significa esto? Pasa desapercibido para los normales, pero usted no puede pasar desapercibido. Son las 4 de la mañana, sírvame otro trago de caña, no me corra cantinero. Ese tipo tiene toda la noche ahí, son las 4 de la mañana y tiene toda la noche bebiendo, pero quiere más. Terrible, terrible, terrible. No hay una canción de ese hombre que no hable de eso.
¿Cómo eso suena en la radio? ¿Ves? Eso dice mucho de nosotros como sociedad, como cultura. Por eso es que les dije de los primeros días, tú un país de alcohólicos. Profesor, pero ¿qué país no es de alcohólico? Rusia, un alcoholismo increíble, Estados Unidos, o sea, te estoy hablando de potencia, no estoy hablando de países tercermundistas. Tienes razón. Si no vamos a la historia... Tienes razón, pero eso no puede ser una excusa para que nosotros también nos montemos en el autobús del alcoholismo. Porque si fuera una excusa, ya vais, ¿sabes? ¿Cómo es que es tu nombre? Cariana. Si fuera una excusa, seríamos la primera economía de Latinoamérica. El consumo de cerveza de Alemania es el mayor consumo, uno de los mayores consumos de cerveza del mundo. Y es la primera economía de Europa. ¿Qué pasa ahí? Porque ellos sí, nosotros no. Hubo un presidente ruso alcohólico. Alcohólico. Boris Yeltsin. Y un venezolano también que... También. Pero a ti quien debería preocuparte es tu país, la sociedad venezolana, no los otros países que se hundan en la droga. Ahí está Canadá con esos problemas del fentanilo, gente tirada en las calles con unas notas que no se habían visto nunca. Entonces, porque ellos son canadienses y son del primer mundo y consumen fentanilo, nosotros también. No, hay que criticarlo, cuestionarlo, no puede pasar sin reflexión. Es un proceso crítico la problematización. Es un proceso crítico de construcción de conocimiento. Crítico, amigas, crítico de construcción de conocimientos, en el cual, oigan esto, es un proceso crítico de construcción de conocimientos, en el cual se rechaza el carácter natural o habitual de las cosas. Eso es problematizar. Es un proceso, aunque esto es psicología social, psicología comunitaria, Marisa Montero dice, es un proceso que moviliza la cognición. Ella no deja de mencionar los procesos cognitivos, porque no es capaz de asumir responsablemente o de asumir irresponsablemente que todos los procesos sociales son ajenos a la cognición, a los procesos mentales, ¿no? Una mujer con una amplitud conceptual impresionante. Y donde ustedes la lean, van a ver que ella no deja de considerar la cognición, los procesos cognitivos, los procesos mentales, como parte de los procesos de construcción de ideología, de naturalización, de habituación y la consecuente desideologización a través de la problematización. Dime. Profesor, ¿por qué considera usted que ella habla de procesos cognitivos y no de procesos cognitivos? Porque te voy a responder algo, pero para todas, que puede sonar un poquito escatológico, insultante incluso, ofensivo. Pero yo soy psicólogo social, como le digo siempre a la gente. Si no le gusta, échale azúcar o póngale fuego. Pero es la realidad. Incluso como está grabado, después cualquiera puede agarrar el video y decir, mira lo que dice este profesor, ¿cómo es posible que hable tan feo? No, esa es la realidad. Por lo menos nuestra realidad. Mira, cuando lees a Martín Baró, que es un niño que me coloca a mí, salvando la distancia, no puedo compararme con Martín Baró, pero comparado con Martín Baró yo soy un niño de pecho. Si lo lees a él en Acción e Ideología, o en este que les acabo de citar, el papel de psicólogo en el contexto latinoamericano, vas a ver la razón por la que lo mataron. Y no solo por qué lo mataron, sino cómo lo mataron. Y él dice algo así como lo que te voy a decir yo, pero no tan escatológico, no tan vulgar, grosero, callejero, incluso. En Latinoamérica en general no podemos escuchar a alguien hablando inglés o no podemos escuchar a alguien hablando así como con Z, como español. No podemos ver un europeo, no podemos ver a alguien con cabello amarillo y ojos claros, porque nos bajamos los pantalones. Sobre todo con el inglés. Y eso, el debate cognitivo, cuando lees a Marisa Montero, sobre todo en un artículo que se llama Revelar u Ocultar, que lo debieron haber leído en Psicología Social 1, ella ahí cita la palabra como 10, 12 veces. Nunca dice cognitivo, nunca.
Porque como se debe decir, es cognoscitivo, porque cognoscitivo viene de conocer, de procesos de cognición. Pero como los estadounidenses y los ingleses, para decir cognoscitivo, para decir cognición o cognoscitivo, dicen cognitive. Entonces nosotros, que nos gusta andar oliéndole las axilas a los gringos, entonces no somos capaces de decir cognoscitivo, sino que imitamos el cognitive y decimos cognitivo. Cognitive, cognitivo. Psicología cognitiva, no es cognitiva, es cognoscitiva. Cognoscitivo conductual. Pero como te dije, y eso se llama ideología. Porque nosotros tenemos que tener identidad y no estar oliéndole la entrepierna ni a los gringos ni a los europeos. Eso es Martín Baró, eso no lo estoy inventando yo. Y eso es criticar, cuestionar, pararse uno a asumir tu propio destino, como les acabo de leer. Cognitivo. Viste que no sepa que se parecen muchísimo. Y como es un montón. Lunchería. ¿Qué es eso de lunchería? Lunch, almuerzo, lunchería, ¿no? Esa palabra no debería existir. Watchman, vigilante, watchman. Ten tu propia palabra, ten dignidad. ¿Por qué tienes que estar invitando a los demás? ¿Te respondí? Correcto. De aquí en adelante queda tu criterio. Si dices cognitivo, si asumes el cognitivo o dices cognoscitivo. Dependiendo de la corriente en la que te insertes, si te da miedo, que es válido, o te sientes muy presionado, vas a tener que decir cognitivo. No, cognoscitivo. No, pues si vas a estudiar psicología cognitiva, y vas a reunirte y vas a desplegarte en ámbitos de psicología cognoscitiva, cada vez que digan cognitivo te van a caer a palo. Y te van a terminar diciendo, vete de aquí. Ese es el mundo psicológico. Sigo. Desideologización. Problematización. La problematización. Estamos en Marisa Montero. La problematización conduce a la desnaturalización. Clase pasada. A la desideologización. Y constituye en sí misma un poderoso instrumento para movilizar la conciencia. Muchas veces en el texto ella habla de concientizar. Y es un concepto que está muy manoseado y muy maltratado, porque algunos dicen concienciación, concientización, que ayudará a que la gente haga conciencia. Y ella ahí dice, no estoy de acuerdo con esos conceptos, porque concientizar, ayudar a que las personas, ayudar a la concientización, llevar a la persona a que haga conciencia, implica que la persona no tiene conciencia. Y es muy difícil encontrar una persona que no tenga conciencia de ella, a menos que esté en un estado psicopatológico muy grande, que tenga por ejemplo, una esquizofrenia catatónica que ya no se ve y que ya no está caracterizada sin el DSM-5, en la que la persona no responde a los estímulos del mundo. Una persona que no tiene conciencia es una persona que está muerta. Porque ni siquiera con una esquizofrenia profunda, alguien que anda por ahí deambulando desnudo, vestido de Superman, no es que no tenga conciencia, sino que la conciencia está un poquito distorsionada. Porque por más alienado que esté el paciente, usted no va a ver nunca un psicótico tirándose de un carro. Nunca. O tirándose se cree que es Superman, a lo mejor se para en la cornisa del edificio, no va a echar a volar. Entonces no es que no tenga conciencia, sino que está un poquito dividida. Por eso es que ella, ahora, ¿cómo están? Por eso es que ella dice que no está muy a favor del término concientizar, ni de concienciar, que es una forma nueva también en la que le llaman, sino que ella dice movilización de la conciencia. La persona tiene conciencia, pero hay que movilizarla. ¿Hacia dónde? Hacia acá. Hacia la desideologización. ¿Qué es lo que si cualquiera te pregunta, ¿qué es lo que vas a hacer? Yo no sé qué, voy a utilizar estrategias para movilizar la conciencia. Voy a problematizar para movilizar la conciencia.
para que a través de ese ejercicio de movilización de la conciencia, la persona sea capaz de tornarse crítica, cuestionadora, y para que a través de ese proceso de crítica y de cuestionamiento, lo privado, los contenidos y los conocimientos que están en lo privado, salgan a lo público. Esa es la movilización de la conciencia. La personal, por eso es que más atrás decía, Freire, ¿dónde está? Alfabetizarse no consiste sencillamente en aprender a escribir con palabras o a leer la letra escrita. Alfabetizarse es, sobre todo, aprender a leer la realidad, aprender a leer la realidad circundante. La realidad es la que me circunda a mí, lo que me rodea. Si una persona no es capaz de leer la realidad circundante, no está consciente. Entonces, como siempre que la persona sea capaz o tenga alguna capacidad, por lo menos latente, de leer la realidad circundante a través de su consciente, bueno, hay estrategia para la movilización de la conciencia. Cuando se los pida, no se olviden de eso. Sigo. Problematizar es un proceso crítico, Marisa Montero, que somete a discusión y a revisión y a análisis las creencias que son tradicional como el folclore venezolano, tradicional y firmemente arraigadas en forma de normas, hábitos, modos de comportarse. A propósito del alcoholismo, modo de comportarse. Voy a conectar esa frase de modo de comportarse con el alcoholismo, en función de lo que venimos hablando de lo público y lo privado en el folclore venezolano. Seguramente ustedes habrán escuchado, y si no habrán escuchado, no lo han escuchado, lo van a escuchar algún día, que ustedes van con un amigo, un novio, conocido, compañero de clases, a una fiesta en la casa de ustedes, o una fiesta en la casa de él, o una fiesta donde sea, pero ustedes van donde hay personas jóvenes igual que ustedes. Y alguien mayor que esos muchachos le va a ofrecer licor. Tómate un trago para que huelas a hombre. Esa frase la van a escuchar, si ya no la han escuchado. Además que es muy machista, es una forma de naturalizar el consumo de alcohol. Para que huelas a hombre, o sea, los hombres son los que toman alcohol. Ustedes le hacen un análisis de discurso, palabra por palabra, del contenido simbólico a eso, y dice que si no tomas alcohol no eres hombre. Ahí está la presión social. Y por eso es que muchos jóvenes después sucumben, no solo con el alcohol, sino con la droga. Porque la misma presión, el mismo modo de comportarse, el mismo hábito de empujar hacia el alcohol, está ahí arraigado en las tradiciones, firmemente arraigado en lo tradicional, en la forma de hacer, de sentir, en el ser en el mundo. Y eso hay que criticarlo, hay que cuestionarlo. Por lo menos en lo que a usted le competa, ¿no? Que tiene todo el derecho a poner mala cara y decirle, ¿qué te pasa a ti? Respeta. Y ahí utilizan todas las herramientas que tienen de psicología social y psicología comunitaria y se me estás diciendo esto y esto y esto, por esto y por esto y por esto, y lo desarman ahí y listo. Hay que criticar y cuestionar. Hay otro elemento en la cultura tradicional que nos vea muy mal parados, por lo menos regionalmente y después internacionalmente. Ustedes no se han dado cuenta, porque yo soy de Caracas y ese tipo de cosas me doy más cuenta porque en Caracas casi no se ve. Ustedes no han visto la cantidad de personas en esta isla, que es otro contenido del folclore venezolano, y que todo es un círculo, una espiral de subdesarrollo mental. Ustedes no se han dado cuenta la cantidad de personas, hombres, no es un coto femenino, hombres, que andan con un gallito abajo el brazo por ahí caminando y con las patas peladas y los cargan hasta en unas cajitas elegantes que las paticas le cuelgan al gallito, unos bolsos, los galleros. ¿Tienen ahí una pelea de gallo? Asqueroso. Asqueroso.
Hay canciones que hablan del... Busquen una canción del Gallo Sambo, de Benito Quirós, el rey del galerón. Uno de los exponentes del folclore venezolano más compisco que hay. A mí me gusta muchísimo. Pero pierde muchos puntos conmigo cuando escuchas el Gallo Sambo. El salzamiento de la violencia, de la sangre, del asesinato. Y si van a una pelea de gallos, ven un poco de tipos alrededor de la matanza de un animal matando a otro, proyectando la propia violencia en ese acto. Una cosa impresionantemente atávica, retorcida, anacrónica, cavernícola. Pero eso somos nosotros. ¿Quién dice algo? Si aquí, en este estado, hasta los gobernadores han sido galleros. Asqueroso, asqueroso. Un homicidio alevoso, con ventaja, un animal que lo que está es confundido, que después se muere no por la estocada, sino que se desangra por dentro y muere ahogado, y muchas veces cuando le cortan el rabo y las orejas todavía está vivo. ¿Qué es eso? Eso es cultural, la gente lo defiende. Es increíble cómo... Dicen que es un arte. Arte, claro. Aquí están por prohibir. Y ahí es donde ahí es una respuesta a lo que... Ahí me pones en aprietos, porque yo estoy haciendo una crítica y cuestionamiento a la cultura venezolana, pero eso es universal, en todo el planeta. Claro, es que los indígenas de aquí no peleaban gallo, eso viene de España, o sea, tampoco es que eso fue que... Y de España, eso viene de Roma, con el Coliseo. Bueno, lo trajeron los españoles, pues. Entonces, de verdad, lo que te iba a decir, ¿cómo crees tú que el Estado puede desarrollarse con tantas personas que por un lado o cargan una botella de ron en la mano, por otro lado cargan un gallito bajo el brazo, o que cargan en una mano el gallito y en otra mano la botella? Eso es lo que tienen que comenzar a ver ustedes. Esas realidades. Por eso que a Martín Maró lo mataron. Y por eso que los psicólogos sociales, por eso es que hay tan pocos psicólogos sociales. Por cada 10 psicólogos, 1 psicólogo social. Sí. Retomo. Problematización. Problematizar es un proceso crítico. Les estoy dando ejemplos para que vean, para que lo crítico no se quede en lo abstracto. Crítico no es decir, ay, mira estas las uñas que se puso, ¿eh? Mira cómo se peina esta, ¿no? Eso no es crítica, es otra cosa, eso es estupidez. Crítica es esto de cuestionar lo que nos mantiene atrasados socialmente, como comunidad, como país. Los ejemplos que les estoy dando es qué se critica, cómo se critica. Es un proceso crítico que somete a discusión, dime, te digo, y a revisión y a análisis esas creencias que están tradicional y firmemente arraigadas en forma de normas, hábitos, formas de comportarse. Hábitos, normas y formas de comportarse cuya presencia en la vida cotidiana, concepto central en psicología social y en psicología comunitaria, cuya presencia en la vida cotidiana es únicamente explicada porque, 2 puntos, Marisa Montero, Introducción a la Psicología Comunitaria, página 128, cuya hábitos, normas, modo de comportarse, cuya presencia en la vida cotidiana, vamos a poner aquí porque no lo he colocado. Hábitos, modos de comportarse, normas, cuya presencia en la vida cotidiana es explicada porque, abro comillas nuevamente, se lo van a encontrar, se lo van a decir, porque así son las cosas. Ese es el mundo en el que la gente se comporta, o porque así se hizo siempre. Yo he llegado a lugares en los que voy a trabajar, por ejemplo, un equipo de fútbol, y me dicen las categorías formativas, encárgate de las categorías formativas.
de los niñitos, sub 14, sub 15, de ahí hacia abajo. Pues está muy desordenada la categoría. Y cuando llego y digo, aquí hay que hacer esto, sácame este entrenador de aquí, que este entrenador no me sirve, este preparador físico no, y esto hay que cambiar la cancha, vamos a rotar esto, Cuando propones el cambio, no, eso no se puede. ¿Por qué? No, eso lo hemos hecho eso siempre así. No vale, que eso es así, ¿cómo tú vas a cambiar eso? Entonces, ¿para qué me contratas? Porque así son las cosas. Ese es el modo en que nos comportamos nosotros. Así se ha hecho siempre. Eso es ideología. Y ahí usted dice, si tú me contratas, tienes que dejarme hacer esto y esto. Tengo que hacer esto. Tengo que hacer esto. Y tengo que hacer esto. Si no, no tengo nada que hacer aquí. Entonces me voy. Decide. No, bueno, sí, está bien. Muy bien. No quiero fastidio. Entonces usted empieza. Pam, 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 pam. Así son las cosas. ¿No? Que él siempre me pegó. Mi papá siempre era así. No, mi papá era alcohólico. Bueno, pero eso es normal que los tipos beban. La mujer de la casa, el hombre de la calle. Señor, agarre su gallina, que mi gallo anda por ahí suelto en el corral. Esa cultura machista siempre ha sido así. Y deberían ser, por lo menos en este país, deberían asumir las mujeres un rol sumamente crítico, cuestionador, rebelde. Porque toda la cultura pesa sobre ustedes, sobre todo a través del machismo. Entonces deberían ser más críticas, más cuestionadoras, más problematizadoras, sin miedo. Muchos que te pueden decir, no, queda todo el tiempo, es muy problemática. Problemática no, sino que me tienes que respetar. Por esto y por esto. Es difícil. Pero también uno puede desidealizarse solo. Desidealizarse o desideologizarse. Desidealizarse, sí. Es difícil, porque uno no ve las cosas feas que uno tiene. Es muy difícil. Para eso generalmente uno tiene algún psicólogo mayor que tú, o que estudió más antes que tú, o alguien que te ayude y te dice, mira, me está pasando esto. Entonces, claro, o decides ir a psicoterapia, pues, análisis. ¿Entiendes? Para que te ayuden a ver las cosas. Hay un cuento que se llama Las aventuras del barón de Munchausen. Después salió en película. Es un cuento infantil. Y él es mentirosísimo, porque relata cosas que él, como si fuera un superhéroe, y como si tuviera poderes especiales. Y él dice una vez, una de las mentiras, es que él andaba en su caballo y el caballo cayó en una arena movediza. Y el caballo se estaba hundiendo y él encima del caballo. Y entonces para salir de la arena movediza, como él tenía el cabello largo y tenía un moño, él apretó el caballo con las piernas, se agarró con el moño, con fuerza se sacó así de la arena movediza. Es algo así. Nosotros no nos podemos sacar nosotros mismos de la arena movediza. Yo tengo cosas a lo mejor que no me veo, mientras no me molesten a mí, mientras sean egosintónicas. Pero cuando empiezan a molestar a los demás, por lo menos hay que tener un poquito de capacidad. Digo, ¿seré yo? No le gustó a este, y tú tienes muchos problemas con eso. ¿Seré yo? Entonces le preguntas a una amiga o pagas unas 3 sesiones de análisis a ver qué te dicen, una psicoterapia breve, ¿entiendes? Pero generalmente uno no puede ver el lado oscuro. La propia sombra es muy difícil de ver, porque ella no quiere que la veas tampoco. Porque si no la descubres, y si la descubres la anulas. Y si la anula, ella se siente mal. ¿Sí? Sí. Concientización. ¿Qué más que concientización? Como les dije, Marisa Montero, es movilizar la conciencia. Uno de los horizontes principales del quehacer psicológico comunitario e individual. Nuevamente, acuñado por Paulo Freire. No pueden dejar de nombrar a Freire. Acuñado por Paulo Freire, quien dice que es un proceso de transformación
personal y social que experimentan, y aquí entra el sesgo marxista que tiene él y que a mí no me gusta, pero no debo reconocer que tiene muchas cosas valiosas de las que yo he hecho mano. Proceso de transformación personal y social que experimentan los oprimidos latinoamericanos cuando se alfabetizan. Venimos del analfabetismo social, ¿no? Cuando se alfabetizan en dialéctica, en su mundo, muy marxista para mi gusto. Alfabetizarse, al contrario de analfabetismo social, en caso que ustedes decidan, no, voy a recurrir a un proceso de alfabetización social, no es enseñar a la gente a leer y a escribir, es ayudar a que la gente aprenda a leer la realidad circundante. Mija, te están matando a golpe. ¿Qué vas a esperar? ¿Que te maten? La realidad es esa. No, él va a cambiar. No va a cambiar. Si tiene 15 años así, no va a cambiar. Ayudar a que las personas aprendan a leer la realidad circundante. Si el analfabeta social no puede leer la realidad porque hay algo que se lo impide, hay que ayudarlo a leer la realidad circundante. Eso es concienciar, que no es concienciar, eso es movilizar la conciencia de los demás. Sigo. Ayudar a que las personas aprendan a leer la realidad circundante y a que escriban su propia historia, su propio destino. Nadie te tiene que decir qué tienes que hacer. Que tú vas a estudiar esto porque tú digas. Que tienes un novio y no te vas a poner esa falda, te vas a poner porque tú digas. No vas a ir para que me fulano porque tú digas. No es lo que tú digas. Una persona que se deja someter así es analfabeta social. Y si te lo piden, tú ayudas a que se alfabetice. ¿Cómo? Ayúdala a leer la realidad social. Oye, si te quisiera no te cargara palos, señor. O porque no te deja ir para allá, para acá. No te quiere, que a lo mejor no confía en ti. O a lo mejor es que se está proyectando y quien está montándote cacho es él. Criticar, cuestionar, levantar roncha. Eso es. Sigo. Y para Freire consta de 3 aspectos fundamentales. Los humanos se transforman al ir transformando su realidad. Alfabetizar es ayudar a que las personas aprendan a leer la realidad para que la transformen. Y a la medida que van transformando la realidad, uno se transforma a uno mismo. A esa transformación circular de la realidad, a través de la propia transformación o viceversa, Tomás Ibáñez lo llama efecto ilustración. Lo que uno va haciendo, los conocimientos que va construyendo, transforman la realidad en la que uno agarró el conocimiento. Y eso hace que ese conocimiento entonces pase a ser inválido y hay que construir otro conocimiento. Ese es el efecto ilustración. Lo que uno hace ilustra de alguna manera, alumbra de alguna manera la realidad y la cambia. Y cuando esa realidad cambia, cambiamos nosotros también. 2. Los humanos captan los mecanismos que oprimen. Los humanos captan los mecanismos que les oprimen y que los deshumanizan. Cuando eso ocurre, cuando la novia se da cuenta que el novio lo que la está es oprimiendo, fastidiando, sometiendo, porque es que él quiere ir a verse con otra muchacha y no le conviene que ella salga, cuando ella se da cuenta de eso, se derrumba la conciencia previa. Estamos en movilización de la conciencia. Se derrumba la conciencia previa que ella tiene en relación a que ha construido en relación al novio, y cuando cambia la realidad, cambia ella, porque ya la percepción que tiene de su novio y la burdeza que va a tener no es el mismo. ¿Lo van entendiendo? ¿Quién no entiende? Esto es abstracto. Si no entienden ahorita, después no van a poder hacer la evaluación y sale muy mal. O sea, cuando ella se da cuenta... Cuando ella se da cuenta... Se derrumba. No. Derrumba la conciencia anterior que tenía. Pero con respecto a ese tema, ¿no? Con respecto al muchacho. Él es bello, lo tenía idealizado. Cuando moviliza la conciencia y se da cuenta de lo que está ocurriendo, la conciencia que ella tenía respecto a él se derrumba. Y ella construye otra conciencia movilizada. Y cuando construye otra conciencia, esa percepción real que ahora tiene del muchacho
hace que la realidad de ella en relación a él cambie. Ya no va a estar, no, sí, mi amor, yo me quedo aquí, tranquilo. Bueno, me puse este pantalón porque a ti te gusta. No, ahora yo me pongo esto porque a mí me da la gana. Y si a ti no te gusta, vete para el carrizo. ¿Ves cómo cambia la realidad? Se moviliza la conciencia y se da cuenta de una realidad. Y como es un ser activo y no pasivo, asume la rienda de su destino, como vimos al principio, y dice, no, ve el muchacho como tiene que verlo, como en realidad es, y ahora la realidad de ella cambia. ¿Entiendes eso? Y ahora la realidad de ella cambia, porque dice, no, ahora yo no voy a hacer esto y esto como era mi realidad antes, sino ahora que tengo una realidad y yo hago lo que yo quiero, como yo quiero y cuando yo quiero. Si no te sirve, coge camino. ¿Sí? Y en el libro ya habla de construcción y reconstrucción. Construcción, desconstrucción y reconstrucción. Eso es permanente. Porque cuando reconstruyes, a lo mejor lo que reconstruiste, el tiempo que tardaste desconstruyendo y reconstruyendo, ya eso no es válido para el momento y tienes que desconstruir otra vez. Por eso es que hay construccionistas en socioconstruccionismo que dicen que la realidad no existe, porque estás en ese proceso continuo de desconstrucción, de reconstrucción, pero sí existe, porque si no, ¿qué es esto que tenemos nosotros aquí? ¿Entiendes? Sigo. El nuevo saber que brota del proceso de movilización de conciencia, el nuevo saber de la persona sobre su realidad circundante, el nuevo saber. Ahora sí lo vi como es él. Porque resulta que mi amiga me dijo, mira, pero yo creo que te está pasando esto y esto. Y se moviliza la conciencia, te llega un insight y dice, oye, ¿verdad que sí? Y ya no dejas de verlo con los ojos del amor. Y comienza a verlo con los ojos de la realidad. El nuevo saber de la persona sobre su realidad circundante le lleva a un nuevo saber sobre sí misma y sobre su identidad social. Un nuevo saber sobre sí misma. ¿Cómo que? ¿Cómo es el nombre tuyo, no ella? La lleva a un nuevo saber sobre sí misma. Qué gafa he sido. Ay, yo me calé a este hombre tanto tiempo. Pues yo siempre le digo, muchacha, y tú tienes 20 años con él, le pariste 2 hijos y ahora que tú te das cuenta que él es así, después de 20 años, ¿qué vas a hacer tú con eso? Entonces es una realidad muy dolorosa. Entonces comienza un nuevo saber que generalmente empieza con un autorreproche. Ay, qué gafa he sido, soy una estúpida. No es así. Pues si no estuvieras ahí. Entonces empieza el proceso psicoterapéutico de reconstrucción de la realidad, de su realidad. Pero hay que ayudarle a ver la realidad circundante, su realidad matrimonial o de pareja o comunitaria. Eso es movilizar la conciencia. Por último, liderazgo. A mí me gusta mucho el abordaje que hace Marisa Montero. Teoría y práctica de la psicología comunitaria. Porque ahí introduce una categoría clínica. Por eso a mí me gusta mucho el trabajar con las obras de ella, con el enfoque de ella. Porque no es escolástica. No deja de lado la cognición, no deja de lado la clínica. Y ella ahí dice, si leen, está subrayado, está emergiendo, para el momento en el que ella escribió el libro, está emergiendo ahora, palabras más, palabras menos, dice, un proceso de psicología clínica comunitaria. Imagínate tú. Para muchos psicólogos en este país eso es impensable. Clínica, estás loco. Clínica es clínica y comunitaria es comunitaria, ¿no? Está surgiendo un proceso de construcción de una psicología clínica comunitaria conformada por grupos de psicólogos clínicos preocupados por sacar la atención de problemas mentales, por sacar del consultorio la atención de problemas mentales y atenderlos en la comunidad donde ocurren. Creo que es ahí donde ella dice, en la comunidad donde las personas se enferman, se deforman y se transforman. Creo que es ahí en ese párrafo. Y ella ahí en ese libro utiliza la categoría patológica de trastornos de personalidad del clúster C, me parece.
echa luces para hablar de liderazgo, utiliza el trastorno narcisista de personalidad y habla de, de los líderes narcisistas que se van a encontrar, que se encuentra uno generalmente en las comunidades y que son personas que precisamente o eventualmente, o puede ocurrir o no puede ocurrir, que son los que tienen la comunidad problemada porque los rasgos narcisistas que tienen hacen que esa persona, que ese pseudo líder siempre se coloque en roles de protagonismo, sumamente egoísta, despreciando las necesidades de los demás. Ese es un analfabeto social, porque no puede ver, no es capaz de ver los significados que los demás construyen. Ajá, a ver, liderazgo, teoría y práctica de la psicología comunitaria, Marisa Montero. Ella dice, vean lo crítico, vean lo cuestionador, vean lo psicóloga social, y es mujer. Las clasificaciones tradicionales de liderazgo no son suficientes para comprender los procesos comunitarios. Clarito, eso no me sirve, dice ella. No sé por qué no me sirve, porque no se puede hacer experimentos con las comunidades, experimentos de tipo de laboratorio, como eso de la ciencia positivista, porque no se puede hacer experimentos con las comunidades, ni controlar a sus integrantes. El control es la premisa fundamental del positivismo. No se puede hacer experimentos con las comunidades, ni controlar a sus integrantes. Porque en esos integrantes, en la reunión de esas personas, es donde se produce, donde se construye el proceso de liderazgo. Y cuando ella dice que la definición de liderazgos tradicionales no les sirve, ella dice, lo que pasa es que el liderazgo comunitario, una persona que no ustedes, no nosotros vamos y observamos y ven que hay un líder, alguien que trata de ayudar a la comunidad o que tratando de ayudarla la perjudica, alguien que ejerce el rol de líder. El liderazgo comunitario no es autoritario, porque el líder apunta hacia la solidaridad, hacia ayudar a cumplir las necesidades compartidas. Todos necesitamos agua, todos necesitamos el gas, todos necesitamos que esa basura no esté ahí, todos necesitamos que los gaticos, si tenemos gatos comunitarios, perritos comunitarios, todos necesitamos que no se estén multiplicando, necesitamos que los perritos no se hagan popó en la calle, necesitamos que el monte no, las necesidades compartidas. El líder no autoritario tiene que apuntar hacia tratar de ayudar a satisfacer esas necesidades compartidas. La historia común, los objetivos comunes, privilegia los intereses colectivos sobre los intereses individuales. Ese liderazgo que no es autoritario tiene que consultar a los miembros de la comunidad, negocia intereses, informa a tiempo. No es que vamos a hacer esto ahorita. Ya. Tú no me preguntaste si yo tengo algo que hacer, si yo estoy de acuerdo con eso. No se beneficia de los recursos de la comunidad. Y ella pasa a describir después teoría y práctica de la psicología comunitaria. Búsquenlo si lo van a utilizar para la última evaluación. Pasa a describir lo que es un líder narcisista seductor. Líder narcisista seductor, eso es altamente clínico. Cualquiera te diría, no, estás mezclando ahí, es un arroz con mango. Esta mujer es doctora en psicología. Yo no creo que en Latinoamérica haya alguien que ha escrito más que ella en psicología comunitaria. No creo. En Latinoamérica. No creo que aquí en Venezuela haya alguien que haya escrito más que ella. Cuando yo estaba estudiando en psicología, yo estaba estudiando en la escuela, en el pregrado, una o dos veces vinieron profesores bien connotados, españoles, de universidades españolas, a conocer la escuela, el departamento de psicología social y hablar con ella, asesorarse con ella, de España.
El líder narcisista seductor, en una vertiente positiva y en una vertiente negativa. La vertiente positiva, yo le preguntaría a ella, si es un líder narcisista, ¿cómo puede ser positivo? Porque desde donde yo lo veo, cualquier líder narcisista es negativo. Pero ella dice que de una u otra forma... ¿Ah? Depende. ¿Trajiste la canción? Claro. Ahí está la corneta, ya la vamos a escuchar. ¿Tú también te la trajiste? Ella dice, pero Alexis, y si aún con su liderazgo narcisista consigue que los objetivos de la comunidad se consigan, consigue privilegiar los intereses mutuos, atiende la historia común, lo cual es muy difícil porque si es narcisista eso no va a ocurrir. Siempre va a depender de si esa persona logra algo. Claro, narcisistas son terribles. Las personas con rasgos narcisistas de la personalidad son terribles. Voy a cerrar con esto. Ya terminamos para escuchar las canciones. Menos que me acordaste. Mire. Usted puede mantener una vinculación de amistad, afectiva, como quiera, una vinculación, una transacción subjetiva, un espacio intersubjetivo con alguien que tenga rasgos narcisistas, para no ponerlo narcisista completo. Pero eso va a ser así, la relación va a fluir mientras ustedes no pongan límites, mientras ustedes no sean críticas y no les digan no. En el momento que usted le ponga límites y haga valer el derecho que usted tiene, de ahí en adelante te ganaste tu peor enemigo o enemiga. Son terribles. Terrible. Con esto terminamos. Problematización, movilización de la conciencia, desideologización, liderazgo en el mundo, ser en el mundo, que es la vida cotidiana. ¿Quién no entendió